Iniciemos por lo más básico, es decir, determinar el concepto de estados financieros, que también suelen llamarse balances, estados contables o cuentas anuales. Dependiendo de la bibliografía que revises, puedes encontrar diferentes definiciones, pero todas ellas apuntan a lo mismo, y es que los estados financieros son un conjunto de informes que las empresas preparan con el fin de compilar, tipificar y resumir los datos contables, y de esa forma conocer la situación financiera y los resultados económicos en una fecha determinada o a lo largo del periodo contable. Hablamos de compilar porque se reúne toda la información contable que se ha registrado durante ese periodo. Hablamos de tipificar porque los estados financieros se elaboran bajo unas estructuras que, si bien pueden tener pequeñas variaciones dependiendo de la empresa o quien lo realice, en esencia siempre deberá contener la misma información, presentada de una forma similar. Y finalmente hablamos de resumir porque los estados financieros presentan de manera sintetizada toda la información que las cuentas han estado recolectando durante un periodo. Para saber qué ocurre en la empresa es mucho más práctico ver un estado financiero que revisar cada cuenta con sus diferentes registros. Ahora, con respecto a la situación financiera o sus resultados, dependiendo del estado financiero que revisemos, nos dará una u otra información, pues como ya lo habrán deducido al mencionar estados financieros, en realidad son varios, pero ya entraremos en un momento a hablar de ello. Es importante que los estados financieros cuenten con algunas características que garantizan la calidad de su información. Dependiendo de los libros o fuentes que revises, esas características pueden ser diferentes o emplear sinónimos para referirse a algunas de ellas. Así que aquí plasmé las que considero más importantes, y estas son: comprensibilidad, puesto que la información debe ser entendida por los usuarios de manera fácil y rápida. Obviamente se requiere que los usuarios tengan conocimientos al menos básicos de contabilidad, y aún así pueden existir algunos temas un poco más complejos. Relevancia, dado que la información debe influir en las decisiones económicas de los usuarios, permitiéndoles evaluar los acontecimientos y o confirmar sus decisiones anteriores. Fiabilidad, la información que proporcionen debe ser fiable. Esto quiere decir que esté exenta de errores materiales y prejuicios. Solo de esta forma los usuarios podrán encararla como una guía para tomar decisiones de gran importancia. Comparabilidad. La información que brinden se debe presentar siguiendo las normas y políticas contables, de manera que permita la fácil comparación con periodos anteriores, para conocer la tendencia, y también permitirá la comparación con otras empresas. Pertinencia. La información de los estados debe satisfacer las necesidades de sus usuarios. Objetividad. Su información debe ser producto de procesos profesionales especializados y no de apreciaciones subjetivas o especulaciones. Para ello, evidentemente, deben ser elaborados por individuos con formación contable. Y finalmente tenemos la legalidad, pues en la mayoría de los países los estados financieros deben presentarse al Estado para fines tributarios y de control, es decir, impuestos, y saber que la empresa sí realiza sus actividades sin infringir la ley. Esas serían las características principales de los estados financieros. Como te menciono, dependiendo de las fuentes que revises, puede que las describan con otras palabras o que agreguen algunas más. Así que, si crees que faltó mencionar alguna, por favor escríbela en la caja de los comentarios. Los estados financieros suelen clasificarse en dos secciones inicialmente: los estados de propósito general y los estados de propósito especial. Los estados de propósito general son conocidos como estados financieros básicos, y los estados financieros de propósito especial son conocidos como estados financieros auxiliares
o estados financieros complementarios. Aquí, con el fin de agilizar la temática del video y lo pertinente para los cursos que estamos realizando, nos centraremos en los estados financieros de propósito general o estados financieros básicos. Pero no te preocupes, en futuros videos posiblemente tratemos otros aspectos de los estados financieros, así como cualquier otra cosa que ustedes soliciten o sugieran en la caja de los comentarios. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el contenido que traeré. Algo que también es importante decir antes de pasar con los estados financieros básicos es que trataremos sus generalidades para así conocerlos. Pero si quieres indagar en cada uno de esos estados financieros más a fondo y conocer su estructura, ver ejercicios prácticos elaborándolos y descargar plantillas en Excel completamente gratis, revisa la lista de reproducción de la tarjeta que estoy señalando. Ahí ya he realizado varios videos de los estados financieros de propósito especial y de propósito general. Creo que ya hay videos de todos los estados financieros, pero si falta alguno, no te preocupes que pronto subiré videos de él. Aún así, no está de más que me lo recuerden escribiéndolo en los comentarios. Muy bien, al hablar de estados financieros básicos es importante hacer una distinción. En primer lugar, si hablamos desde el punto de vista de las normas legales de los estados financieros básicos, son 5, y estos son: el estado de la situación financiera, que hasta hace poco era conocido como balance general; el estado de resultados; el estado de cambios en el patrimonio; el EFAF, que significa estado de fuentes y aplicación de fondos; y el F, que significa estado de flujos de efectivo. Repito, bajo normas legales, esos 5 son los estados financieros básicos. Pero, para efectos del análisis financiero, solo son estados financieros básicos el estado de la situación financiera o balance general y el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Los demás se los considera auxiliares o complementarios en el análisis financiero. Ahora vamos a conocer a grandes rasgos cada uno de estos estados financieros básicos, para familiarizarnos un poco con ellos y que en las futuras lecciones de los cursos, cuando veamos su estructura y ejercicios, los entendamos más fácilmente. Comencemos por el estado de la situación financiera, que como les mencioné hace un momento es el mismo balance general, pero por cambios en la normatividad ya prefieren que no se lo denomine así, aunque en mis videos ustedes lo encontrarán como balance general porque sinceramente, al menos durante algunos años más, eso ayudará a que los videos se posicionen mejor por el SEO. En fin, a este estado financiero también se lo conoce como balance de la situación, estado de situación patrimonial, estado de activo, pasivo y capital, estado de recursos y obligaciones, etc. Este estado financiero nos presenta información respecto a lo que posee la empresa, que son los activos, y la forma en cómo los financió, es decir, cómo pagó por esos activos. Las fuentes de financiación son los pasivos y el patrimonio. Los pasivos son las deudas que la empresa tiene que pagar, y el patrimonio o patrimonio neto son los aportes que realizaron los socios o dueños de la empresa para crear la misma. En síntesis, podemos decir que lo que el balance general nos muestra es lo que tiene la empresa y cómo consiguió el dinero para pagar por